Hola, buenos días, tardes, noches. Hoy os traigo algo un poco distinto a lo habitual porque hoy os traigo un debate. Un debate entre el dueño del canal Existe Dios, más conocido como Ed, y yo. En este debate el tema que se trató fue el tema de la veracidad de la Biblia, es decir, de si la Biblia era la palabra de Dios. Como ya sabéis, pues el canal Existe Dios defiende no solo que existe Dios, sino también que la Biblia es la palabra revelada por ese Dios. Yo por mi parte no creo ninguna de esas dos cosas, pero este debate concretamente trataba sobre la cuestión de la Biblia. Antes que nada quiero decir un par de cosas. Quiero decir que para empezar este debate se lo propuse yo porque vi que en su canal Ed dice que está abierto a mantener cualquier tipo de debate, tanto respecto a la existencia de Dios como respecto a la veracidad de la Biblia, así que me pareció interesante hacer un debate respecto a la veracidad de la Biblia. Y antes que nada quiero decir que es una iniciativa por su parte que yo aplaudo, porque eso significa que es una persona que está dispuesta a que se cuestionen sus creencias. Y creo que toda persona debe estar abierta a que sus creencias, sus propias creencias, sean cuestionadas. Si alguien quiere estar seguro de que sus creencias son fuertes, tiene que estar dispuesto a que sean atacadas mediante argumentos. Así que esto es algo muy loable por su parte y es algo que aplaudo. En segundo lugar, quiero decir que en este vídeo pues solo pondré una parte del debate, porque el debate duró 40 minutos, fueron 10 minutos de introducción por cada una de las dos partes y después 6 minutos de réplica, 6 minutos de réplica y 4 minutos de conclusiones y 4 minutos de conclusiones. Entonces, pues para no hacer un vídeo de 40 minutos, voy a dividirlo en dos partes. En este vídeo solamente veréis la introducción de cada uno de los dos. Veréis cómo en su introducción Ed explica los motivos por los que él cree que la Biblia es la palabra de Dios y yo explicaré los motivos, yo expliqué los motivos por los que yo creo que la Biblia no es la palabra de Dios. Y por último, antes de empezar, quiero decir que todos los comentarios aquí abajo van a ser bienvenidos, especialmente pues apreciaré todos los comentarios que aporten argumentos tanto para un lado como para el otro y también cualquier pregunta que se nos quiera hacer a cualquiera de los dos, pues puede hacerse en la caja de comentarios. Esto de hecho lo estuvimos comentando y dijimos, pues mira, que nos parecía muy bien la idea de que en los comentarios si se nos quería hacer alguna pregunta sobre lo que habíamos argumentado, pues que cualquier usuario pudiera hacerla. Lo que sí os pediré en todo caso es que los comentarios sean respetuosos con ambas partes. A mí me parece muy bien que se ataquen las ideas, todo lo duramente que tengan que ser atacadas, porque este canal sobre todo es para atacar ideas, pero no que se ataque a las personas. Así que os pediré que los comentarios, por muy críticos que sean respecto a lo que haya dicho él o lo que haya dicho yo, sean comentarios respetuosos. Bien, pues sin más dilaciones os voy a dejar ya con el principio de este debate y aquí solo vais a ver las dos introducciones. Veréis los argumentos por los que Ed sostiene que la Biblia es la palabra de Dios y los argumentos por los que yo sostengo que la Biblia no es la palabra de Dios. En el siguiente vídeo que subiré en un par de días, pues veréis mi réplica a sus argumentos y su réplica a mis argumentos. Muy bien. Muy buenas. Antes de nada, me gustaría agradecer a Aristarchus el que podamos tener un debate sano y respetuoso sobre la veracidad de la Biblia. Para defender mi postura, el hecho de que la Biblia viene de Dios, podría usar muchos argumentos. Por cuestiones de tiempo, no voy a poder tratarlos todos, ni voy a poder desarrollar los que mencionaré en profundidad. Pero me centraré en tres argumentos principalmente. 1. Las profecías. 2. La exactitud científica. Y 3. La aplicabilidad de sus consejos. Empezamos por el primero, las profecías. Formularé el siguiente silogismo. Premisa 1. La Biblia contiene muchas profecías, algunas con muchos detalles. Premisa 2. Todas las profecías que se podrían cumplir hasta el presente se han cumplido. Conclusión. La mejor explicación es que la Biblia venga de alguien que tenga la capacidad de saber el futuro, como es Dios. Para saber si las premisas son ciertas, es decir, si la Biblia tiene muchas profecías y se han cumplido, no queda otra que ver algunos ejemplos. Un ejemplo es el de la caída de Babilonia.
Tanto el libro de Isaías como el de Jeremías nos dan muchos detalles sobre esta conquista. Nos dicen que Babilonia caería, que Ciro sería su conquistador, la táctica militar que usarían, secar el río Éufrates, y detalles como que sus puertas estarían abiertas, que caería de repente, que no se opondrían y hasta que nunca sería habitada. La historia lo confirma. Los libros bíblicos datan aproximadamente del 730 a.C. y no fue hasta el 539 a.C. cuando cayó Babilonia, unos 200 años después. El cilindro de Ciro es un documento de arcilla que conmemora la conquista de Babilonia. El historiador Heródoto escribió: Ciro, por medio de un canal, desvió el río hacia el estanque. Según la crónica de Nabonido, unas tablillas cuneiformes que han hallado los arqueólogos, Ciro atacó a las fuerzas babilonias y las derrotó. La descripción dice que fue tomada sin combate. Y el Museo Británico también confirma esto. Dice que el ejército de Ciro entró en Babilonia sin combate. Aunque algunos críticos defienden que el libro es posterior a la caída de Babilonia, lo cierto es que solo los prejuicios justifican esta conclusión. Hay muchos argumentos para defender que el libro se escribió efectivamente antes de los hechos. Otro ejemplo tiene que ver con los seguidores de Jesús. Marcos 13:9 dice que los entregarán a los tribunales locales y serán golpeados en las sinagogas por mi causa. Los cristianos sufrieron persecuciones a manos de los judíos y los romanos. Fueron arrestados, puestos en prisión, golpeados y ajusticiados. El historiador judío Flavio Josefo, del siglo I, dejó constancia de la ejecución de Santiago, el medio hermano de Jesús. Los historiadores cuentan que a partir del año 64, los cristianos experimentaron sucesivas oleadas de represión por parte de los emperadores romanos, comenzando con Nerón. En la correspondencia mantenida entre Trajano y Plinio el Joven, se habla de las penas que debían aplicarse a los cristianos que no renegaran de su fe. Un último ejemplo: en el siglo VI antes de nuestra era, el profeta Daniel tuvo una visión que anticipaba la rápida caída del imperio medo-persa ante Grecia. Alejandro Magno se convirtió en rey de Grecia más de 2 siglos después de que Daniel escribiera esta profecía. En 10 años conquistó el imperio medo-persa y extendió sus dominios hasta el río Indo. Daniel también predijo que tan pronto como el triunfante rey griego se hiciera poderoso, sería quebrado. Casualmente murió inesperadamente con solo 32 años. Por último, Daniel dice acerca de sus sucesores: hay 4 reinos de su nación que se pondrán de pie, pero no con su poder. El imperio de Alejandro Magno se desintegró tiempo después cuando los 4 vencedores de la decisiva batalla de Ipso se lo repartieron. Ninguno de ellos alcanzó su mismo poder. En conclusión, si la Biblia predice el futuro, y casi nadie en su sano juicio negaría que los seres humanos no tenemos la capacidad de ver el futuro, entonces se deduce que el conocimiento bíblico viene de una fuente que no es humana, de una que tiene la capacidad de saber el futuro, y la mejor opción, como dice la propia Biblia, es que venga de Dios. Un segundo argumento es la exactitud científica. Cualquiera que coja un libro de hace 100, 500 o 2000 años, verá que tiene muchísimas inexactitudes científicas, que si bien puede que no lo fueran en el momento en que se escribieron, pero sí lo son hoy en día. Pero esto no sucede con la Biblia. Resulta que todas las afirmaciones científicas que hace son ciertas. De nuevo, esto se tiene que tratar con ejemplos, pero si es cierto, ¿cómo explicamos que el hombres tuvieran un conocimiento científico muy adelantado para su tiempo? ¿Lo acertaron todo por azar? Es evidente que no puede ser. Lo único que se me ocurre es que alguien con ese conocimiento se lo hiciera saber a los escritores bíblicos. De nuevo, el mejor candidato es Dios. Pues vamos a citar algunos ejemplos de exactitud científica. Poner a los enfermos en cuarentena. La ley mosaica estipulaba que los enfermos de lepra debían estar separados de las personas sanas. Esta medida, que aún sigue siendo útil hoy, no se puso en práctica hasta que surgieron las epidemias en la Edad Media. Lavarse después de tocar un cadáver. Hasta finales del siglo XIX era habitual que los médicos examinaran cadáveres y luego, sin lavarse las manos, examinaran a pacientes, lo que causó muchas muertes. Sin embargo, la ley mosaica decía que quienes tocaban un cadáver quedaban impuros y tenía que lavarse las manos, entre otras cosas. ¿Tuvo principio el universo? Hubo una época en que los científicos más destacados estaban convencidos de que no. Ahora la mayoría admite que el universo sí tuvo un principio. La Biblia siempre lo había dicho, como leemos en Génesis 1:1. ¿Cómo se sostienen los planetas?
Aristóteles enseñó que todos los cuerpos celestes estaban encajados en esferas transparentes, cada una dentro de otra más grande, con la Tierra en el centro. En el siglo XVIII de nuestra era, los científicos empezaron a aceptar la idea de que los planetas quizás se sostenían en el vacío. Pero ya en el libro bíblico de Job, escrito en el siglo XV antes de nuestra era, leemos que el Creador está colgando la Tierra sobre nada. Por último, el tercer argumento de este debate a favor de la veracidad de la Biblia es la aplicabilidad de sus consejos. La premisa es la misma, ¿no? ¿Cómo es posible que un libro dé consejos y que absolutamente todos ellos sean perfectamente aplicables 2.000 o 3.000 años después? Si cualquier libro de autoayuda se queda desfasado en unas décadas, o al menos parte de él. ¿O Dios está detrás? ¿O no tengo explicación a esto? Espero que Aristarchus me dé alguna alternativa. Vamos a ver varios ejemplos de a lo que me refiero. La Biblia no prohíbe el consumo moderado de bebidas alcohólicas, pero sí nos dice: no llegues a estar entre los que beben vino en exceso. El abuso de alcohol se asocia con los problemas graves de salud, relaciones dañadas o rotas y millones de muertes prematuras todos los años. La Biblia explica que un corazón calmado es la vida del organismo. De acuerdo con la Asociación Americana Médica, los hombres temperamentales son 2 veces más propensos a sufrir ataques cerebrales que los que controlan su genio. La Biblia también advierte que el que se aísla busca su propio anhelo egoísta. Un estudio de 10 años realizado en Australia reveló que las personas ancianas que tienen mayor trato social con amigos y confidentes suelen vivir más. Además, declara que hay más felicidad en dar que en recibir. En el año 2008, un grupo de investigadores de Canadá y Estados Unidos comprobó que es más feliz quien gasta dinero en otros que quien se lo gasta en sí mismo. Todos sabemos que si siguiéramos los siguientes consejos bíblicos se evitarían muchísimos problemas. Todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, también ustedes de igual manera tienen que hacérselas a ellos. Esto lo vemos en Mateo 7:12. Otro ejemplo: el que está andando con personas sabias será sabio, pero el que está teniendo tratos con los estúpidos le irá mal. Proverbios 13:20. Que cada uno de ustedes ame a su esposa tal como se ama a sí mismo. Por otra parte, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Efesios 5:33. Padres, no estén irritando a sus hijos. Y otro ejemplo: perdónense liberalmente unos a otros. En resumen, hemos visto 3 argumentos. Primero, las profecías. ¿Cómo es posible que un libro prediga el futuro sin fallar nunca? La mejor explicación es que viene de Dios. Segundo, la exactitud científica. ¿Cómo es posible que un libro antiguo tenga conocimiento científico muy adelantado a su tiempo y que nunca haga afirmaciones científicamente erróneas? La mejor explicación es que viene de Dios. Tercero, ¿cómo es posible que un libro dé cientos de consejos y que el 100% sean aplicables, no pasen de moda y nunca fallen? La mejor explicación es que vengan de Dios. En conclusión, estos 3 argumentos y muchos otros dejan claro que la Biblia viene de Dios. Bueno, empiezo mi intervención. Hola a todos. En primer lugar, también agradecer a Ed que me permita la oportunidad de participar en este debate respetuoso. Y bien, sin más dilaciones, empiezo con mi introducción. Ed nos ha explicado en su exposición los motivos por los que él considera que la Biblia es la palabra de Dios. Y bueno, tal y como hemos estructurado el debate, yo utilizaré mi segunda intervención para responder a los argumentos que ha dado, pero en esta primera intervención debo explicar los motivos por los que yo sostengo que la Biblia no es la palabra de Dios. Para empezar, debo decir que de entrada yo no creo que exista un Dios, pero este debate no trata sobre la existencia de Dios. Lo que voy a sostener en este debate es que incluso en el caso hipotético de que existiera un creador del universo, omnipotente, omnisciente, infalible y moralmente bueno, es evidente que la Biblia no sería la palabra de un ser con estas características. De entrada, cabe señalar que hay muchos argumentos por los que podría defenderse que un hipotético ser omnipotente tendría formas mucho más eficientes, más justas y más fiables para comunicarse con la humanidad antes que inspirar a unas pocas personas para que escriban unos textos
que se compilen en un libro y que ese libro lentamente sea copiado, transmitido y traducido hasta llegar a todo el mundo. Además, el hecho de que el mensaje del hipotético ser omnipotente consista en un libro también implica un problema de credibilidad, porque escribir un texto es algo que está al alcance de cualquier persona que sepa escribir. Yo mismo puedo escribir un texto y yo no soy un ser omnipotente. Así que de entrada la forma en que se nos estaría transmitiendo el mensaje no nos indica en absoluto que estemos ante la palabra de un ser omnipotente. Pero vayamos a la cuestión del fondo, es decir, al contenido mismo de la Biblia. Ed sostiene que ese contenido revela que hay un conocimiento superior detrás y que por lo tanto nos demuestra que el mensaje viene de un ser omnisciente e infalible. En cambio, yo creo que la cosa es justo al revés. Creo que cuando alguien lee de forma desprejuiciada y honesta el texto de la Biblia, esa persona ya puede confirmar de forma evidente que es imposible que ese texto provenga de un ser omnisciente e infalible. Sencillamente porque en el texto existen errores evidentes, existe información falsa, datos incorrectos, existen contradicciones internas y, por ejemplo, como ya mencioné, por poner ejemplos claros, como ya mencioné en mi vídeo La Biblia contra la ciencia, en la Biblia hay numerosos errores científicos. Por cierto, mi adversario en este debate, Ed, hizo un vídeo respondiéndome y yo a su vez respondí con otro vídeo llamado La Biblia contra la Ciencia 2. A mi juicio, quedó muy claro que en el primer capítulo del Génesis, por ejemplo, que es el primer libro de la Biblia, se nos explica claramente cómo el Sol, la Luna, las estrellas, los animales, las plantas y los seres humanos fueron creados en un plazo de 6 días. Sin embargo, la ciencia ha demostrado por múltiples medios que el tiempo que transcurrió entre la formación del Sol y la aparición de los primeros seres humanos no fue de 6 días, sino de miles de millones de años. Eso ya demuestra de forma aplastante que la Biblia se equivoca, que tiene información falsa y por lo tanto no puede ser la obra de un ser omnisciente e infalible, sino que es la obra de unas personas normales de la antigüedad que evidentemente tenían muy pocos conocimientos científicos. Pero Ed sostiene que este error tan evidente se puede resolver si de forma totalmente injustificada reinterpretamos la palabra día, que es la palabra hebrea yom, de manera que no signifique lo que cualquier persona entiende como un día, es decir, un día de 24 horas. Pero bien, como podréis ver, y aquí no me extenderé demasiado, pero como podréis ver en mi vídeo titulado La Biblia contra la Ciencia 2, Ed en principio no pudo darme ni un solo ejemplo en el que la Biblia utilice la palabra yom, es decir, la palabra día en singular, para referirse claramente a un periodo de tiempo mayor de 24 horas, y muchísimo menos para referirse a un periodo de muchos años, o de miles o de millones de años. Así que la interpretación más honesta y directa del primer capítulo del Génesis es la de que toda la creación se produjo en 6 días literales, 6 días normales de 24 horas. Bueno, y como si veis mi vídeo La Biblia contra la Ciencia 2, explico claramente muchos de los motivos por los que argumento esto, pero por centrarme en el principal, es básicamente el hecho de que el propio capítulo primero del Génesis, ese mismo capítulo, nos explica de manera muy clara que cuando se habla de días, Dios llama a la luz día y a la oscuridad noche. Y por lo tanto, cuando se habla de esos 6 días, se nos está hablando de 6 ciclos de alternancia entre la luz y la oscuridad. 6 periodos de luz alternados con 6 periodos de oscuridad. Es decir, lo que todos entendemos como días de 24 horas. Es imposible que el Génesis lo diga de manera más clara. Parece como si incluso se hubieran molestado en dejarlo totalmente claro. Por ese motivo, cuando yo expongo que la Biblia dice claramente que la creación se produjo en 6 días, no es que yo esté haciendo una interpretación maliciosa para dejar la Biblia en mal lugar. Estoy haciendo una interpretación honesta, directa y desprejuiciada de lo que claramente pone en el texto. Y prueba de ello es que esta ha sido precisamente la interpretación mayoritaria del Génesis durante siglos. Antes de que la ciencia demostrase que el Sol, la Luna, las estrellas tienen miles de millones de años y que la vida sobre la Tierra tiene miles de millones de años, nadie que yo sepa estaba interpretando que el primer libro del Génesis, al hablar de 6 días,
estuviera hablando de periodos tan largos de tiempo. Ni siquiera San Agustín de Hipona, en su famosa obra sobre el Génesis, interpretaba tal cosa. De hecho, el arzobispo James Ussher, en el siglo XVII, hizo una estimación de la edad de la Tierra en base a la Biblia y concluyó que la Tierra fue creada en el año 4004 a.C. Y cuando fue esto refutado por primera vez por el conde de Buffon, el conde Leclerc, en el siglo XVIII, la Iglesia Católica juzgó al conde de Buffon por ello y tuvo que retractarse, el conde de Buffon, en su segundo volumen de Historia Natural, por haber dicho que la Tierra era más antigua que lo que decía realmente la Biblia. Así que yo creo que está bastante clara la contradicción. Por otra parte, aquí no me extenderé diciendo que incluso si aceptásemos que los periodos de tiempo son más largos que días, la Biblia sigue sin cuadrar, porque el orden en el que están creadas las cosas sigue sin cuadrar. Ya expliqué en ese vídeo que el Sol parece que es creado después de que haya sido creada la Tierra y después de que hayan sido creados los árboles y las plantas. No voy a extenderme porque no tengo tiempo, pero evidentemente esto tampoco cuadra con la realidad y los argumentos que en ese momento dio Ed ya expliqué por qué motivos no me convencen. En todo caso, dejando de lado esta cuestión de las contradicciones con la ciencia, también estarían las contradicciones internas de la propia Biblia, que son incluso más graves, porque claro, ante una contradicción con la ciencia siempre se puede despreciar a la ciencia y quedarse con la Biblia, pero cuando la Biblia contradice a la propia Biblia, ya es un jaque mate. Por ejemplo, por poner un ejemplo rápido, en el caso del Génesis capítulo 6, cuando se habla del episodio relativo a Noé, se dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Además, se dice claramente que Dios se arrepintió después de ver, Dios vio que el comportamiento del hombre no era correcto y se arrepintió y por eso decidió destruirlo, acabar con él. Esto es contradictorio con la naturaleza de un supuesto ser omnisciente, atemporal, porque evidentemente no puede arrepentirse un ser con estas características. De hecho, es curioso que la propia Biblia en varios pasajes dice que Dios no se arrepiente, o sea, que lo dice muy claro. Por ejemplo, en Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, Dios no se arrepiente. Y además utiliza la misma palabra hebrea para arrepentirse, que es ham, con otros sufijos y prefijos, pero es el mismo núcleo de la palabra y por lo tanto es la misma palabra, el mismo verbo. Y dice que Dios no hace esto. Sin embargo, en Génesis 6 dice que Dios se arrepintió. Esto es un claro error cometido, a mi juicio, por personas que cometían errores y por lo tanto la Biblia no puede ser la palabra de un ser que no comete errores y que lo sabe todo. Hay otros pasajes en los que la Biblia dice que Dios no se arrepiente, como el primer libro de Samuel 15:29. Y bueno, no creo que sea ni siquiera necesario que la propia Biblia lo diga, porque es algo contrario a la naturaleza de un ser omnisciente. Por falta de tiempo lo dejo aquí, pero creo que con lo que he dicho ya es suficiente para constatar que la Biblia no puede ser la palabra de Dios. Gracias. Bien, pues esto han sido las introducciones al debate. Habéis visto los argumentos que tiene cada uno para defender su postura. En el próximo vídeo podréis ver las réplicas que nos hemos dado y las conclusiones a las que hemos llegado. Sin nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle like. Si os gusta este contenido, pues suscribíos y hasta la próxima.